porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. 9 minutos pasaron ya de la hora 11. Ya estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás para compartir con ustedes su columna sobre política. Y del alma del paisano. Hola, buen día, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, le contamos, ¿te parece a la audiencia, Aurelio, el título, ¿Cómo has titulado tu columna el día de hoy? El gobierno de Macri y la unidad nacional. Bien. Tiene que ver con algunos intercambios que veo que se van produciendo en esta especie de inauguración, digamos, porque todavía estamos en inauguración del gobierno de Macri. Creo que hay una resistencia a asumir lo que presumo van a ser las consecuencias sociales y políticas de la línea adoptada, y que además era la línea presumible, la línea que era de esperar que adoptara el actual gobierno. Quiero empezar por leer un párrafo del editorial del periódico Patria y Pueblo, una editorial firmada por Néstor Grojowski, digamos, del número inmediatamente posterior a la asunción del gobierno de Macri. Porque creo que digamos, hace una especie de referencia muy sintética al carácter de este gobierno. Dice así: exultantes, los ultraconservadores Financial Times de Londres y Foreign Policy de Estados Unidos marcaron el sentido de la victoria electoral de Mauricio Macri, resaltando que se trataba de la primera vez en 100 años que se constituía por vía electoral un gobierno de centro-derecha, entre comillas, es decir, aclara Grojowski, grotescamente pro-imperialista y antinacional en la Argentina. Percíbase la claridad con que el núcleo más sólido del pensamiento imperialista percibe la significación y el sentido totalmente antihistórico de la llegada al gobierno por el voto popular de un régimen como el que puede esperarse de Mauricio Macri. Su gabinete parece salido de una pesadilla y haría las delicias de Jorge Rafael Videla. Un manojo tan sólido como impropio, donde unos pocos políticos y asesores ultra retrógrados están sometidos a la hegemonía indisputable de gerentes de empresas extranjeras. Algunos seguirán percibiendo el sueldo de esa empresa al tiempo que gobiernan, una verdadera confesión de parte. Terratenientes de hacha y cuchillo, economistas defensores de la usura y la plutocracia imperialista y en general representantes directos de ese colonialismo contemporáneo mal llamado globalización. Allí termina la cita. Sí. El problema es que yo advierto que en una porción, por lo menos, que puede a lo mejor ser amplia, de los votantes de Macri, existe la idea, o
pareciera ser que han tomado del mensaje de Macri aquellas alusiones a la concordia, a la unidad del país, al diálogo, a la tolerancia, que eran precisamente los rasgos que no advertían, o no veían, o no encontraban, en algunos casos con razón, en otros sin ella, en el gobierno de Cristina Kirchner. Eso que durante mucho tiempo se llamó la crispación, ¿no? que algunos lo manifestaban como, yo lo he escuchado personalmente, estoy cansado de que la presidenta nos rete. Giros discursivos y contenidos de esa naturaleza que creo que además no eran completamente coherentes con con los contenidos de la política del kirchnerismo, porque seamos claros, el kirchnerismo fue absolutamente moderado en cuanto a las transformaciones que imprimió a la realidad argentina en los 12 años, y justamente porque se quedó corto, porque hizo el trabajo a medias, es que por lo que pudo ser derribado. Yo he hablado muchas veces en esta columna de que los países que han resuelto su cuestión nacional y su autonomía en el mundo, he puesto varias veces como ejemplo los Estados Unidos, disputan en las elecciones matices ideológicos, variantes de una política en la cual no quedan en ningún caso negados los intereses nacionales. O sea, los intereses nacionales, para bien y para mal, de los Estados Unidos, estén en manos de los republicanos o de los demócratas, están a salvo. Cualquiera de sus dos partidos en Estados Unidos hace una política que responde a los intereses nacionales de los Estados Unidos, para bien y para mal, pero es así. En cambio, eso no ocurre en la Argentina, y no ocurre en los países coloniales y semicoloniales. Cuando, por ejemplo, Macri se afana en lograr la exclusión de Venezuela del Mercosur, ¿a qué interés nacional de la Argentina está respondiendo? A ninguno. Está simplemente tratando de agradar a los Estados Unidos. Para los intereses nacionales de los Estados Unidos, que están enfrentados a Venezuela, es de interés, todo lo que pueda debilitar, agraviar, atacar o directamente destruir a los gobiernos chavistas. Pero para el interés nacional de la Argentina, eso no significa nada que deba ser colocado más allá de todo lo discutible que es el planteo, que debe ser colocado en el centro de la agenda. Entonces, habría que decir, fíjate que nosotros le hemos vendido a Venezuela 5.000 millones de dólares en cosechadoras. Así es. Vale decir, habría que conservar ese cliente. Habría que cuidar ese cliente. Habría que cuidar ese cliente con la misma, firmeza. Y miren a quién voy a nombrar, con que Martínez de Oz no cumplió con el pedido de los Estados Unidos de no venderle cereales a la Unión Soviética. Lo que pasa es que cuando los intereses que están en juego son los intereses de la oligarquía argentina, como era en ese caso, la oligarquía argentina dice primero yo y después los Estados Unidos. Ahora, cuando se trata del interés nacional, ya no del interés de clase de la oligarquía argentina, las cosas se invierten. Primero está Estados Unidos y después del país, y mucho más después todavía América Latina. Pero digamos, los párrafos del texto que leí están
señalando la presencia de un gobierno cuya política tiene contenidos que la colocan claramente en la órbita del capital financiero internacional, en la órbita de los Estados Unidos y los países imperialistas de Europa, y en la órbita del capital económico concentrado de la Argentina, industrial y agropecuario, y financiero, por supuesto. Es decir, si en algún momento vimos las tentativas del país por enfrentar esa cosa escandalosa y profundamente dañina para los intereses nacionales, que eran las maniobras facilitadas por el banco HSBC para que se fugaran divisas a Suiza por 4.000 millones de dólares, que simplemente era un botón de la muestra, porque en realidad lo que se fuga de la Argentina hay que, contabilizarlo como docenas y hasta centenares de miles de millones de dólares, que es otra faceta de la misma cuestión, otra manifestación de lo mismo, porque en las ocasiones en las cuales el país ha tenido que soportar escasez y hambre, eso no ha redundado, como ocurrió, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, en un desarrollo y modernización de su economía. La Inglaterra capitalista, la Inglaterra burguesa, se construyó sobre la base de la existencia de condiciones sociales terribles, de explotación espantosa, con jornada de trabajo de 14 y hasta 16 horas, con la explotación de niños y mujeres, y con la explotación obviamente del imperio colonial inglés. Pero uno podría decir, bueno, todo eso sirvió, no lo digo como consuelo, lo digo simplemente como descripción, sirvió para que Inglaterra se constituyera en el país más avanzado del mundo, con un más alto grado de productividad y con una economía que podía competir con todas las naciones del mundo. Justamente por eso practicaban el libre cambio. En la Argentina, cuando lo que se sustrae al consumo popular no alimenta un proceso productivo de crecimiento, es despilfarrado, tradicionalmente ha sido despilfarrado por la oligarquía agropecuaria. Son famosos los viajes de los oligarcas a París llevando hasta una vaca lechera en el barco, y toda la playa de sirvientes y alcahuetes. Son famosos las tiradas de manteca de los argentinos oligárquicos en París, y ahora, en términos más modernos, tenemos como un botoncito de muestra famoso la fuga de divisas hecha a través del HBC. O sea, es como si nosotros con una mano nos ajustáramos el cinturón para ahorrar y con la otra mano tiráramos los billetes ahorrados a una especie de barril sin fondo. O sea, es un ahorro del consumo o una restricción del consumo que en muchos casos alcanza niveles de hambruna. Los ha alcanzado, por ejemplo, en la época del 2001, a fines de la década del 90, y estalló en el 2001, sin que eso tenga nada que puede ser contabilizado como un producto o un fruto exitoso y perdurable para el país, como sería, por ejemplo, el de construir una industria de avanzada. Nada de eso ocurre. Entonces, lo que ocurre cuando gobiernan al país, gobiernos como el actual, donde los que deciden son personajes
de la banca internacional como Prat Guy, CEOs de empresas imperialistas como la Shell, como el caso de la gerentes, lo que Zayat ha llamado la geocracia, digamos, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que no podemos dejar de augurar, digamos, un proceso por el cual se acrecienta, digamos, la acumulación de riqueza y la fuga de esa riqueza del país en los núcleos de poder económico concentrado, y se achica el consumo popular, y junto con el consumo popular, lo que es todavía, digamos, la frutilla del postre, la frutilla del postre, se achica además el desarrollo del país, el crecimiento de sus industrias genuinas, digamos, y la modernización de la estructura productiva. O sea, vamos a una situación de jolgorio oligárquico, de jolgorio del mundo de la finanza, de jolgorio de las empresas imperialistas de capital extranjero, que además quieren más. Rattasi acaba de decir que el dólar actual es bajo y que espera que el gobierno no se enamore de un dólar bajo. O sea, quieren más. Son insaciables, absolutamente insaciables. Pero además, como dice, como ha dicho muchas veces Aldo Ferrer, todo eso lo lleva adelante una especie de élite económica que no quiere adquirir poder económico en el mercado nacional, sino que tiene una conducta de capitalización global. Capitaliza en otro lado, no en la Argentina. Entonces, todo esto no es compatible, y eso quisiera que quede perfectamente claro que es un diagnóstico, no un deseo. No un deseo personal mío. No es compatible todas esas cosas, ese proceso económico que ya hemos visto en otras situaciones, no es compatible ni con el diálogo, ni con la tolerancia, ni con la convivencia civilizada dentro de una estructura política democrática. A mí me recuerda, inclusive por esto de que algunas cosas están como en el orden de lo que todavía no se define, a mí me recuerda el gobierno de Macri en este primer mes que va transcurriendo al gobierno de Jean Onganía. Porque el gobierno de Jean Onganía incluso llevó en algún momento a Perón a decir desde Madrid: hay que desencillar hasta que aclare. Más allá del error o del acierto de aquella frase, lo cierto es que, digamos, ante un gobierno que recién se inaugura, cualquier persona sensata tiene mucho cuidado antes de ser una especie de pionero en empezar a tirar piedras. O sea, yo no estoy promoviendo las piedras, promoviendo que se lleven adelante, que volvamos a los saqueos de los supermercados que vivimos en otra época, que volvamos al conflicto social. Estoy simplemente previendo que eso va a ocurrir. Porque es muy difícil pensar que puede ser de otra manera. Porque si uno pone al zorro al frente del gallinero, puede esperar dos cosas: que el zorro se devore las gallinas, o que las gallinas de alguna manera tratan de resistir al zorro. Sí, no hay otros caminos. No puede pensar que, digamos, de esa situación va a surgir una convivencia armónica y feliz entre el zorro y la gallina. Eso es justamente lo único que no se puede pensar. Ahora, cuando, y esto lo digo pensando
en los que votaron por Macri creyendo que esto nos llevaba a una situación de mayor armonía en el país. Ahora, quien hace un pronóstico no está manifestando un deseo. Del mismo modo que cuando un médico le dice a uno que tiene cáncer o que un pariente tiene cáncer, no le está diciendo digamos, no le está confesando el deseo de que esa persona o uno mismo como paciente esté atacado por cáncer. Le está poniendo enfrente de una realidad con la cual uno deberá hacer algo. Pero la realidad, y esto creo que hay gente que no le gusta pensar así, pero la realidad o la conciencia de la realidad es un dato digamos mucho más importante y serio, digamos, ¿no? que la fantasía. La fantasía, que no es lo mismo que la ilusión, porque uno puede tener ilusiones, pero las ilusiones tienen, para que tengan algún sentido, tienen que tener alguna base real, si no son ilusiones, sino fantasías, deseos de que algo que no puede ocurrir ocurra. Pero si no puede ocurrir, en realidad la fantasía para lo único que sirve es para adormecerlo y paralizarlo a uno, una especie de opio, de droga, para atontarlo. Ahora, los argentinos creo que no podemos ganar nada de buscar permanecer en un estado de atontamiento. Creo que pensemos como pensemos, debemos proponernos, digamos, el mayor grado de lucidez acerca de lo que la realidad nos está colocando enfrente. Entonces, me parece que el diagnóstico, yo no estoy pidiendo con esto digamos, que todo el mundo concuerde, porque hace 15 días que gobierna Macri, el diagnóstico es que estamos frente a una especie de dictadura oligárquica, a un gobierno que por sus contenidos es semejante al de Videla o al de Onganía, si vamos un poco más atrás, más allá de que llegue o no, eso lo iremos viendo, a usar los mismos recursos represivos que esos gobiernos usan, pero por los contenidos económicos, sociales, estamos frente a una dictadura oligárquica curiosamente salida de comicios libres, que por supuesto no dejan de ser un dato central, porque si esto fuese producto de un golpe militar, de un golpe de Estado, simplemente tendríamos que ir viendo cómo lo enfrentamos desde el punto de vista de la legitimidad democrática, de la defensa de la democracia, como lo hacíamos con esos gobiernos, que eran gobiernos de facto. Una de las demandas que levantaran las movilizaciones populares en los tiempos cordobasos era la recuperación de la soberanía popular conculcada por los gobiernos de facto. Hoy no podemos decir que no rige la soberanía popular. La soberanía popular está vigente y ha determinado lo que ha determinado. Pero eso no quiere decir que no podamos pronosticar hacia dónde va esto. No podemos señalar lo contradictorio que es entre la naturaleza de clase pro-oligárquica y pro-imperialista de este gobierno y la base electoral que lo ha votado. No estoy hablando de los que no lo votaron, estoy hablando de los que lo votaron. En la Argentina no tenemos 12 millones de oligarcas. Entonces, ni tampoco tenemos 12 millones de tontos. Yo quiero sobre ese punto ser muy claro, porque me han indignado las declaraciones de Kunkel de que tenemos que salir a escrachar a los votantes de Macri. Porque la idea de escrachar
a los votantes de Macri es una idea que contiene dos cosas profundamente erróneas y en cierto modo siniestras. Aporte fácil. De los efectos de semejante idea es congelar esta situación en dos bandos que son los votantes de Macri y los votantes de Scioli. Eso es una cosa que no va a ocurrir afortunadamente, pero que además desearla, porque ahí sí hay un deseo, desearla es absolutamente negativo. Y el otro costado que tiene semejante proposición, que ha sido una proposición de Kunkel, es, digamos, decir acá, que lo ha dicho también alguien, Macri ganó por suerte. O sea, acá no ha habido, en el campo del gobierno anterior, no ha habido ningún error, ninguna contradicción, ni ninguna política que haya permitido, digamos, que triunfara Macri. Y yo sobre eso quiero ser muy claro. Acá una de las cosas, uno de los elementos que explican el triunfo de Macri es la inestabilidad o la fragilidad de las adhesiones políticas que se advierten en el pueblo argentino desde el 2001 en adelante, que ya habían empezado antes, pero que se advirtieron con toda claridad con el que se vayan todos. O sea, no hay en la Argentina una identidad política sólida, consistente, estable, que le asegure a algún movimiento o a algún partido político, una situación perdurable en el tiempo. Es obvio, creo que todo el mundo sabe que no se ha constituido ahora una fuerza con 12 millones de macristas. Hay una porción muy importante de los que votaron a Macri que en realidad votaron más para que se fuera Cristina que para que viniera Macri. O sea, es una situación compleja. Ahora, los contenidos del gobierno de Macri lo que llevan a prever es que se reconstituya, en la medida en que se desenvuelva la política de Macri, en la medida en que vaya materializándose y apareciendo, se constituya la unidad nacional, pero en contra de Macri. La unidad nacional que creemos que esos sectores que votaron a Macri, esa especie de armonía dentro de la sociedad que llevó a una cantidad de gente a votar a Macri, se va a reconstituir como armonía o como unidad nacional, pero en contra de estas políticas. Eso es lo que cabe prever. Y veremos qué formas toma, y además esperemos que sea el producto no solamente de acciones, sino de un proceso de debate dentro de las fuerzas populares y nacionales que permita, en primer lugar, esclarecer por qué llegamos a este punto. Y en segundo lugar, cómo salimos de esta situación que vamos a empezar a padecer. Los sectores populares van a empezar a padecer. Y que evidentemente no tiene, por lo menos por medios democráticos, no tiene muchas perspectivas de prolongarse en el tiempo. La vez pasada me decía un muchacho, ¿y con esta política cómo van a hacer para ganar las parlamentarias del 2017? Y le digo, no, con esta política es muy difícil prever que ganen las parlamentarias del 2017, pero creo que están gobernando para el día, porque a diferencia de lo que en otras épocas históricas ha ocurrido, no estamos en presencia de una clase dominante sólida que se proponga construir el país en términos en los cuales, como sector privilegiado, pero que le da a todo el mundo un lugar, quiere gobernar el país durante 50 años. Estamos en presencia de una banda de salteadores. Gracias, Aurelio. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero.